Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. Concluyeron y no sin polémicas las audiencias públicas convocadas por el Congreso Nacional para seleccionar de 117 proponentes a los ciudadanos que ocuparán cargos directivos en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y Registro Nacional de las Personas. El proceso cierra una etapa que partió a comienzos de este año cuando el Legislativo dio luz verde a reformas electorales que marcaron el final del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, señalados de poco transparentes, desactualizados y emitir resultados cuestionables. Para la escogencia, la Cámara Legislativa nombró una comisión multipartidaria que auscultó a 42 aspirantes, que se redujo a 15 finalistas para asumir cargos en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y Registro Nacional de las Personas, en donde se nombró en propiedad a los interventores anteriormente seleccionados. Se evaluaron hojas de vida, experiencia profesional, formación académica, manejo del tópico electoral e idoneidad. Se dio paso a las audiencias públicas de donde salieron las propuestas de quienes hoy aspiran a dichas funciones, aunque en el ambiente el vocablo padrinos aportaba dudas al proceso. La elección culmina meses de insurrección legislativa de Libre y la cautela liberal que al final se dividió entre la bancada y el Central Ejecutivo, que ordenó retiro a sus candidatos mientras su fuerza en el Legislativo culminó el proceso. Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, anunció en rueda de prensa el retiro de 4 de sus postulantes debido a que el proceso de selección está viciado y se lesiona la democracia nacional. El Central Ejecutivo Liberal propuso a la abogada Maribel Espinosa al Consejo Nacional Electoral, a Olivio Castillo y Jorge Aguilar al Tribunal de Justicia Electoral y a Darío Hernández al Registro Nacional de las Personas. El mecanismo de elección de representantes del RNP es un negocio de $80 millones en el que se dieron negociaciones atípicas y lesivas para la democracia que anhela la población. Ninguno de ellos va a asistir a las audiencias porque los nombres ya están, sostuvo el expresidenciable. Argumentos ante los que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, calificó de mecanismos de protesta. Entre gitanos no nos leemos la mano. Algunas decisiones son premeditadas, incluso decidir antes de venir a la Cámara Legislativa. Cada quien tiene su manera de manifestar su mecanismo de protesta, declaró Oliva. Maribel Espinosa afirmó que no vamos a legitimar un proceso que nació viciado. Esto es una muestra de las manipulaciones que se están haciendo en el Partido Nacional. El Partido Nacional está totalmente opuesto a que participe porque definitivamente yo no me voy a plegar a ningún acuerdo con ellos y que comprometa la transparencia y la democracia del país. Hemos detectado manipulaciones en el proceso, cuestionó la profesional del derecho. Analistas y políticos de distinto pensamiento han criticado el proceso en referencia, pero será el tiempo el que dará la razón, pues quedan en el tintero enmiendas más profundas como la segunda vuelta electoral y el voto electrónico, entre otras. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy cumplimos el 5º día del 9º mes del 2019. Increíble, estamos a 3 meses ya de Navidad. Vamos a hablar de diferentes temas, no solo de esta elección de los nuevos representantes a los entes electorales, porque tengo 3 personas que me acompañan hoy, con las que puedo hablar de los diferentes temas políticos del país. Como don Marvin Ponce, bienvenido. Buenos días, y a los compañeros que nos acompañan acá. Gilberto Ríos, un gran amigo y luchador popular, así como el doctor Augusto Aguilar, toda una institución en el tema electoral en Honduras. El ex magistrado presidente del tribunal, doctor. Un placer estar acá nuevamente para contribuir con la democracia y con la cultura política y electoral del pueblo hondureño. Don Gilberto Ríos, que es dirigente de Libertad y Refundación. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias por la invitación, Raúl, y también a gusto estar aquí con este hombre que sabe tanto de elecciones y que ahorita necesitamos de sus luces para saber cómo podemos salir de este problema, y por supuesto con Marvin, que lo miro hoy
que vino con su camisa chavista, ni siquiera liberal, es el rojo chavista. Así que me alegra porque ya estamos a tono nosotros. Acercándonos. Fue directo, el primero fue directo, más bien. Doctor Aguilar, ¿qué podemos colegir de este proceso de selección de candidatos a dirigir el nuevo sistema electoral del país que con razón cada partido tenía ya sus personas escogidas? Hicieron unas audiencias, pero ya sabíamos que cada partido tenía sus escogidos. ¿Qué piensa su experiencia electoral? Vaya, estaba oyendo al Chele Huelga, al Chele Castro, trabajó conmigo allá en HRN. ¿Qué certeza da que esta nueva elección de representantes de estos nuevos organismos electorales, al desaparecer el Tribunal Supremo Electoral que usted presidió, va a asegurarle al país que no van a haber más fraudes ni decir que me robaron las elecciones? ¿Cómo quedamos con esto? Fíjese que es una situación un poco embarazosa, difícil. Yo siempre sostuve, y lo sigo sosteniendo, que toda esta, diríamos, discusión, todo este tema que ha estado en la primera plana y de interés nacional, se hubiese evitado si en el Congreso hubieran sido sinceros. Ahí yo digo que se hizo me lo he inventado, es el nombre de una hipocresía legislativa. Porque desde un principio, desde que se reformó la Constitución para crear el Tribunal y el Consejo Electoral, de una sola vez, en el artículo constitucional debió haberse consignado que los miembros de esos organismos, incluyendo el Registro Nacional de las Personas, serían electos por el Congreso Nacional de entre 2, 3 o no sé cuántos candidatos propuestos por los partidos políticos mayoritarios en base a los resultados de la última elección general, que al final eso es lo que va a suceder. Entonces, de una sola vez, ahí vimos una cantidad de personas recogiendo documentos, presentando su hoja de vida, sometiéndose a unas audiencias públicas. ¿Para qué? Fíjese que una amiga mía primero fue a presentar los papeles. Sí. Y después platicó conmigo y le digo, no haga ridículo, mija. Exactamente. No vaya a irle. Así es. Y no fue, después no. Así es. Hizo bien. Sí. Entonces es prestarse, por una parte se engaña al pueblo, se engaña a los aspirantes y se engaña a mucha gente, incluso miembros de los partidos políticos. Y ya se sabía desde antes qué era lo que iba a suceder. Entonces todo eso debió evitarse. De tal manera que, bien dijo un amigo mío, que esto había sido un circo. Yo no lo digo, pero lo repito, lo que dijo Aristides Mejía la vez pasada, que dijo que esto había sido un circo y que se dividió en 3 etapas. Al final, la conclusión es que se llegó a lo que ya muchos suponíamos que iba a pasar y que debió evitarse para la salud incluso política y mental del pueblo hondureño. Sí, hay que destacar que Libre siempre dijo que iba a poner a Rix y que iba a poner a Quique Reina. Marvin, ¿usted qué piensa? Bueno, la construcción de un proceso democrático requiere del juego político. Y aunque los partidos políticos están permanentemente desprestigiados por el panorama político hondureño en los últimos 15 años, sobre todo después del golpe de Estado, no hay duda que los problemas políticos hay que darles tratamiento político. Bien. No hay otra forma. Y me parece a mí que la insurrección legislativa que generó el Partido de Libertad y Refundación, al final logró el objetivo que quería el Partido Libre. El Partido Libre nunca planteó audiencias públicas ni nada, sino que planteó sus candidatos, pues los tiró a la... 3 chambas consiguió Libre ahí, ¿no? Sí, no. El IAIP. Yo creo que lo había ganado ya en el tema electoral. Yo creo que aquí estoy de acuerdo. Estamos en un proceso de construcción de un proceso. Y a mí me parece que sí hay un avance. Fíjense que los que van a quedar, Kelvin Aguirre por el Partido Nacional y Mario Flores Urrutia por el Partido Nacional en el Tribunal de Justicia Electoral,
Rixi Moncada y el Enrique Reina, que es un tecnócrata y un abogado de prestigio, viene de trabajar de la OEA, me parece un buen equipo. Y la abogada Hall, una prestigiada abogada de la Costa Norte, por el Partido Liberal, que no la hemos visto en el panorama político. Entonces, y Miriam Barahona, otra abogada también prestigiosa de Tegucigalpa. Entonces, se despartidizó al final pues el tema del tribunal que se quería, excepto la abogada Rixi Moncada, que es una carta fuerte del Partido Libre, pero los demás son gente que no tiene vida en la conducción de los partidos políticos. Entonces, al final, el tribunal y el consejo que va a quedar, se va a quedar con gente menos vinculada a las condiciones políticas, pero sí van a representar y van a ser seleccionados por los políticos. Me parece a mí que al final del proceso se va a quedar se les da una tarea a un grupo de profesionales jóvenes para que conduzcan este proceso, lo cual implicará que en alguna medida van a ocupar la experiencia de gente buena como don Augusto Aguilar, con el mismo Mario Aguilar González. Me imagino que los van a llamar en algún momento para algunas asesorías, para cosas que tengan que ver con la construcción de un proceso. Pero me parece a mí que al final va a quedar bien este proceso, ¿va? No obstante que lo que me pareció a mí que fue jugar también con los demás candidatos, sí, que no a unas audiencias públicas ficticias, porque al final el tratamiento político que le dieron los partidos, eso es lo que va a quedar, y que pudo haber quedado así como dice el doctor Aguilar, de que los partidos hubieran presentado sus cartas, sí es, y de ahí se hubieran hecho las audiencias públicas para ver realmente qué expertise tendrían, porque al final no es un proceso de selección del mejor, ¿va? Si usted se va por el mejor, en las audiencias públicas es Mario Aguilar González, sí, un experto en ese tema, un hombre prudente, de vieja data, y al final sin mancha, pues por lo menos no tiene cola, pues, a pesar de que viene de manejar elecciones en tiempos más difíciles. Entonces al final yo creo que el tratamiento político que se generó por la insurrección legislativa, el conflicto político que se le dio un tratamiento político, y al final eso va a quedar. Obviamente siempre no se queda bien con todo. Las ONG de Estados Unidos van a seguir diciendo que no fue bueno, porque aquí cuesta quedar bien con todo el mundo. Y realmente, digan lo que digan, a veces estas ONG en el Congreso, cuando los diputados dicen por aquí vamos, ahí no cambia la cosa. Pues. Y lo otro bonito de este proceso es que Carlos Flores jugó en chute con Luis Zelaya. Don Gilberto Ríos, ¿usted qué piensa? Mire, yo también comparto que esto de las audiencias públicas no fue el mejor procedimiento. Yo no sé si es que es por ley que lo hicieron así, pero la verdad es que las experiencias que tenemos en el país de las audiencias públicas, como lo que pasó, bueno, con varias instancias, ¿verdad? Pero lo que ha pasado en ese Congreso ha sido realmente vergonzoso. Si lo que se pretendía con eso era despertar algún nivel de confianza en la población, pues yo creo que no se ha logrado, en realidad se ha perdido el tiempo. Yo pienso que directamente se debieron haber nombrado los representantes por partido. Esta es una instancia eminentemente político-partidaria, o sea que era un poco absurdo plantear que estas dos nuevas entidades que van a regir el proceso electoral no fueran partidarias o que fueran apolíticas, ¿verdad? Eso me parecía absurdo. Lo otro es que se habló de la repartición de chamba, justamente, ¿verdad? Y la repartición también del poder o del pastel, ¿verdad? Ayer varios han hablado de esa repartición del pastel, y en realidad lo que se ha hecho es una repartición del arbitraje, ¿verdad? Del arbitraje electoral, porque sí hay una carga importante de subjetividad a la hora de juzgar esto, y bueno, ojalá la técnica electoral, el desarrollo tecnológico, las nuevas reformas electorales que puedan llegar hasta el voto electrónico, incluyeran pues todos estos nuevos elementos para evitarse que en las próximas elecciones hubieran las confusiones y los fraudes pues, que se dio anteriormente. Mire... Pero le repito lo que le dije al doctor Aguilar. Sí. Esto nos da alguna seguridad de que ya cuando vayamos al nuevo proceso electoral vamos a decir, no vamos a estar con que hubo fraude, que no... Muy buena pregunta, Raúl. Yo soy del criterio y creo que una parte de la población también, de que estos representantes no garantizan que no vaya a haber fraude electoral, ¿verdad? Ellos pueden avanzar, sobre todo, como le decía yo, en la técnica electoral para garantizar, ¿verdad?, ciertos elementos
que son básicos, que no se han cumplido en el país. Por ejemplo, la depuración del Registro Nacional de las Personas, que es el primer gran paso, saber quiénes están realmente habilitados para votar, que no voten las poblaciones transfronterizas, que no voten los muertos, que no voten las personas que están fuera del país, que no vote varias veces un mismo militante de un partido. Eso era fundamental y creo que se va a cumplir. Entiendo, según leí ayer en las noticias, en la prensa escrita, ya para mediados del próximo año ya esta tarjeta de identidad que nosotros tenemos ahora ya no va a funcionar, ya no va a estar en vigencia, sino que va a ser la nueva tarjeta de identidad. Y por lo que he escuchado a la Junta Interventora del registro, pues hay tiempo suficiente como para hacer la repartición de la nueva tarjeta de identidad a toda la población. Eso es un gran paso. Luego, nuestra presencia en el tribunal como en el Consejo, pues garantiza que ninguna de esas urnas va a quedar sin escrutar o se va a llevar al famoso escrutinio especial, que fue cuando excluyeron 3.000 urnas en el caso de la candidata Xiomara, y luego que no va a ocurrir eso de los 640 veces que se cayó el sistema para modificar los resultados electorales del 2017. Entonces, cosas como esas son avances importantes, sin duda, para la oposición, pero yo le puedo decir con todas las letras, Raúl, en este momento el Partido Nacional lo que está planificando es cómo hacer fraude sin esas herramientas. Entonces lo que tenemos que enfrentar es la creatividad para hacer fraude del Partido Nacional, y mire, yo lo conozco desde el Frente Unido Universitario, cuando fui dirigente estudiantil, y el Frente Unido hace fraude de 1000 maneras, ¿verdad? Y lo mismo el Partido Nacional, que es donde es su escuela. Y lo otro, que van a hacer una gran inversión, ¿verdad? Una gran inversión. Aquí estamos hablando de capitales que están ligados al narcotráfico, ligados al crimen organizado, cuando hablamos del Partido Nacional. Y eso significa que, bueno, nuevamente va a ser dignidad contra dinero, ¿verdad? Y en proporciones bastante altas. El narcotráfico no va a perder el gobierno de Honduras, ¿verdad? Después de todas las inversiones y el esfuerzo que ha hecho, porque un grupo de idealistas como nosotros y el pueblo hondureño desea cambios. Entonces van a invertir toda la cantidad de dinero que sea, y de violencia también, porque también es otra de sus herramientas, ¿verdad? Tanto del Partido Nacional como del narcotráfico, para evitar que la oposición política en el país tenga los mejores resultados, ¿verdad? Que sin duda la población está ansiosa de votar en contra del Partido Nacional, más allá de que pueda apoyar una opción del Partido de Libertad y Refundación o de la oposición política, está realmente interesada en que salga el Partido Nacional. Y bueno, también además está interesada en que salga antes del 2021, porque la crisis social, la crisis política, la crisis estructural que estamos enfrentando el día de hoy por hoy, al segundo año del segundo mandato ilegal de Juan Orlando Hernández, es insoportable. Yo dudo que un gobierno se pueda mantener sinceramente hasta noviembre del 2021. No se visualizan vanguardias en la oposición que puedan llevar a este rompimiento, pero la crisis está empujando a eso. Entonces son muchos elementos los que se están mezclando con este proceso, y pienso que el Partido Libre y la oposición deben tener cuidado. Las reformas electorales y la presencia de representantes garantiza una parte de la transparencia del próximo proceso electoral, pero no lo garantiza todo, y les recuerdo contra quiénes estamos jugando contra el Partido Nacional. Que lo vi pensativo. Sí, es que en realidad la expectativa, la esperanza es que con estas reformas que se están haciendo al sistema electoral, pues puedan evitarse los fraudes y todas las irregularidades que se han producido históricamente en los procesos electorales hondureños. Pero y se ha dado mucho más importancia en este momento a las personas que a las reformas que se van a hacer al sistema electoral. Sí. Y fíjese que cuando se ha entrevistado a más de alguno de los candidatos o aspirantes a los cargos, si usted ha escuchado, Raúl, cuando se le pregunta que por qué, cuál es su aspiración de llegar a ser magistrado o consejero de los organismos, y la expresión que yo he escuchado incluso de algunos que ya se mencionan, que son los más probables, que van con la intención o con el objetivo de ir a defender los votos de su partido. A varios les he escuchado eso. No dicen vamos a administrar procesos electorales para que sean limpios, transparentes, confiables. No. Muchos, y he ido a la gran mayoría, que el propósito o la aspiración o el objetivo de llegar a esos cargos para ir a defender los votos de su partido. Esta es nuestra cultura. Entonces, no solo depende de las personas, eso es una parte del problema,
falta que ver lo más, quizá importante, qué reformas se van a hacer y con qué profundidad. Desde mi punto de vista, si no se resuelve el problema de la reelección, el problema de la segunda vuelta y el problema de la integración de las mesas electorales, hay otros temas, pero son los más importantes desde mi punto de vista. Si eso no se, se toma con la seriedad que no solo a nivel nacional se ha planteado, sino que los mismos organismos internacionales lo han planteado, la Unión Europea y la OEA, de tal manera que si no se implementa la segunda vuelta y no se resuelve el problema de la reelección y, como decía, otros temas, difícilmente vamos a tener un sistema electoral confiable. Antes de pasarle la palabra a Marvin, aquí me escribe Toño Rosa, Toño Morro, le decimos los amigos, Sí, los saludamos. El partido que no tiene delegados en la urna no tiene derecho ni al pataleo. Le gusta sacarse fotos en los centros urbanos. Vayan a la profundidad de los pueblos a cuidar los votos. Dice. Correcto. Marvin. Sí, mire, hay algo que no se ha dicho mucho. La primera jornada de fraudes que se dan en estos procesos electorales es en las elecciones internas dentro de los partidos. Si un movimiento político, por muy fuerte que sea en su planteamiento, pero no tiene en la mesa electoral un representante, ahí le roban los votos los mismos colegas y de su mismo partido. Ahí, y eso se denunció en Libre, que el movimiento 28 de junio, que es el más grande, había hecho fraude a otros movimientos que eran más pequeños. Se denunció también que el movimiento de Juan Orlando le había hecho fraude al otro movimiento de Ricardo Álvarez. Y se denunció también que el movimiento de Luis Zelaya también había hecho fraude en ciertos territorios. Porque al final, en las elecciones primarias casi no son supervisadas por el Tribunal Supremo Electoral. Sí les apoya y les da la logística, pero no hay justicia electoral. Yo no sé si el Tribunal de Justicia Electoral va a participar y va a darle seguimiento a las primarias, porque aquí realmente las elecciones primarias se invierte más plata en las primarias que en las generales a veces, porque es donde se juegan las candidaturas principales, pues, donde se juegan las candidaturas a diputados, las candidaturas a quién va a ser el alcalde, quién va a ser el candidato a la presidencia. Entonces yo creo que también no hay que dejar por fuera también los procesos primarios, que es donde se emana mucho fraude. Por otro lado, también hay que decir que estos son pininos. Nosotros no solamente ocupamos reformas electorales, ocupamos una gran reforma política de fondo, que implique realmente la revisión del Estado, el fortalecimiento de las instituciones, la recuperación de un pleno Estado de Derecho, que vaya más allá realmente de solamente procesar elecciones. Sin embargo, el tema del poder que se genera por los partidos políticos y por la clase política, obliga a que se vayan haciendo ajustes para transparentar los resultados electorales, para transparentar los procesos, la generación de los recursos. Pero yo no veo que esa unidad de política limpia, por ejemplo, esté a la altura de los grandes flujos de capitales que se generan en la política. No tiene los dientes necesarios para eso. Por ejemplo, don Raúl, en este momento ya empiezan a salir candidaturas y se miran grandes gastos onerosos. La Comisión de Política Limpia no puede actuar, porque solo puede actuar en el calendario electoral. No le permite la ley que revise de todos los eventos que hacen en hoteles, que se hacen en grandes lugares con grandes cantidades de dinero que se derrochan, entonces, y no se sabe el origen de esos fondos. Entonces, desde ese punto de vista, es un proceso bastante largo que nos toca solamente en el tema electoral. En el tema de los grandes temas, que son la reelección, que si se va a regular, si se va a eliminar, si se va a consultar, algo tiene que hacerse ahí, pero sí, tiene que tomarse una decisión. Así es. En el tema de la segunda vuelta yo veo más difícil porque con la correlación de fuerzas que hay ahorita no creo que se dé factible, porque si el Partido Nacional percibe que le va a afectar la segunda vuelta, va a utilizar su avalancha legislativa y su gran bancada para no permitir una segunda vuelta. Es cierto, el Partido Nacional no quiere segunda vuelta. Sí, no quiere. Entonces, tal vez ahí no vamos a dar un gran avance, pero sí podemos dar un avance en el tema de la reelección
se puede dar un gran avance, por ejemplo, en el tema de las mesas electorales. Y lo otro también está claro que los partidos son grandes, una por su organización y otra por el dinero que manejan. Los partidos chiquitos, ¿por qué son chiquitos? Porque no tienen plata, porque no pueden llegar a los medios de comunicación, porque no pueden facturar, porque no tienen cómo organizar la gente para llevarla a la mesa electoral. Entonces el problema está ahí, que siempre van a haber megapartidos y pequeños partidos. Y para pelear el poder, en el día A, B, C y D, como le llaman aquí, se ocupa plata. Y el que tiene más plata al final es el que gana. Pues raras veces el que tiene menos plata gana las elecciones aquí en este país. Y eso va a ser una realidad que no... Entonces yo creo que en algún momento, don Raúl, y usted que es un alto ejecutivo de este canal, los medios de comunicación tienen que abrirse a todos los partidos para dar una pauta gratuita, por lo menos en ciertos horarios, para que puedan exhibir sus planes y sus estrategias de campaña. Porque también hay una asimetría terrible realmente entre unos partidos que tienen más dinero con los que tienen menos dinero. Y entonces, cuando hay la lógica del poder, dicen el fin justifica los medios. Pero no es correcto que para llegar al fin del gobierno habrá que proveerse de dinero al narcotráfico, porque entonces vamos a tener gobiernos realmente que no representan la voluntad del pueblo, sino que la voluntad de grupos de poder económico, de dinero sucio, que más bien pueden, de nada va a servir estar construyendo instituciones fuertes y va a llegar usted al poder por la vía de dinero sucio. Entonces, todo eso es el gran desafío que tiene la democracia hondureña. Para eso se requiere realmente un gran acuerdo nacional. Yo creo que no ha habido consensos en el país, producto que hemos estado golpeándonos unos con otros, una confrontación a veces estéril, ¿va? Entonces creo que los partidos políticos, ahorita que ya van agarrando cierto nivel de acuerdos, deberían de crearse por lo menos sendos consensos para evitar realmente que los dineros sucios no entren a las campañas. Cosa que uno lo ve como ilusorio, pero tiene que haber mecanismos de control, porque yo siento que la unidad de política limpia, que es la que controla los fondos, puede controlar las cuentas bancarias que le piden al diputado que abra, pero no controla los maletines que se dan bajo, o las cajas de dinero que se pueden dar en una noche. Esos dineros entran y salen y no los puede controlar. ¿Y cómo van a parar eso? Sí, eso es una... Pero deberían haber consensos, por lo menos en los partidos, para ir enfrentando esa realidad, porque de lo contrario, de nada va a servir tener grandes reformas electorales si al final, como se generan los resultados electorales, no solamente es que sean transparentes, sino que el proceso para llegar a esa transparencia tuvo que ver con dinero del narcotráfico, dinero del crimen organizado. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los hondureños realmente, cómo transparentar las elecciones, porque usted puede ver en El Salvador, pues, que a veces por menos de medio punto ganó el FMLN, aceptaron las elecciones, ¿va? Aquí todavía, estamos acostumbrados a elecciones habían barridas de un partido con otro, pero ya cuando se llegan a elecciones de medio punto de diferencia, se generan dificultades porque se genera la cultura de la sospecha del fraude, ¿va? Y eso realmente no ha traído nada bueno al país. Los procesos postelectorales después de que los resultados no son transparentes. ¿Qué dicen las autoridades del Central Ejecutivo del Partido Liberal que retiraron sus candidatos? Bueno, es que yo creo que aquí está claro que el Central Ejecutivo está nadando contra la corriente de los que deciden, que son los diputados, y contra la corriente de un hombre que influye mucho en el partido, porque lo consultan, porque le piden opinión, que es el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, que es un hombre de bajo perfil, muy poco mediático, pero que tiene un trabajo de cabildeo con varios diputados, varios centros de poder, que al final determina mucho. Cuando Luis Zelaya se pelea con Carlos Flores, prácticamente tiene un gran problema, ¿va? Porque prácticamente su propuesta ahí queda. Además, no solamente es eso. Don Luis Zelaya es un hombre muy obcecado, muy prepotente, quiere hacer limpieza de un partido que históricamente ha sido sucio de un día para otro, y eso no es así de fácil. Hay que construir liderazgos nuevos, pero no oponiéndose a toda su bancada o a los liderazgos tradicionales que tiene el partido,
El Partido Liberal sigue siendo un partido tradicional, pero partido por la mitad, ¿va? Entonces ya no es un partido fuerte, ya no es una opción como fue en el pasado, pues. El escenario y ahora que quieren meter a Narral en el Partido Liberal, pues más bien no sabemos si le van a hacer bien o mal al mismo Partido Liberal, porque prácticamente le van a meter un outsider dentro de un partido tradicional que al final puede más bien limitar la posibilidad de hacer alianzas, que es la única forma que creo yo que pueden ganar los sectores de la oposición al partido de gobierno. Don Gilberto. Mire, bueno, varias cosas. Yo pienso que hay que analizar en contexto lo que ha pasado con el instrumento político de la oligarquía hondureña, que se llama bipartidismo, ¿verdad? Tanto el Partido Nacional y el Partido Liberal han sido los dos partidos de la élite del país. Uno de ellos se fracturó después del golpe de Estado, que es el Partido Liberal, sinceramente sin ninguna posibilidad, me parece a mí, de recuperarse, ¿verdad? Las estadísticas y las encuestas que nosotros hacemos sobre cómo están los partidos lo pone en una condición precaria. Digo esto porque ¿cuál es la opción entonces que tiene la oligarquía para seguir controlando a través de medios democráticos, entre comillas, la sociedad? Bueno, se inventaron los partidos de maletín que ahora compensan el partido que ya no está fungiendo su papel original. Entonces ahora incluso yo escuché que se van a inscribir 10 nuevos partidos. Raúl, eso es increíble, podríamos ir a un proceso electoral con 22 partidos, ¿verdad? Y eso hace que la baraja, aquí está el experto don Augusto Aguilar, que nos diga cómo es en Guatemala, por ejemplo, pero además para el fraude que se prestan ahora 10, 15 partidos de maletín, ¿verdad? Y obviamente, y aquí lo decía Marvin, yo estoy completamente de acuerdo, quien va a controlar este proceso electoral próximo va a ser el dinero sucio si nosotros no tenemos instituciones que puedan soportar ese bombardeo. Y la verdad es que yo no sé qué institución en el país tiene legitimidad o tiene la fortaleza para que ese dinero sucio que viene de las élites, que viene del crimen organizado, no vaya a permear el sistema electoral y nos vaya a dejar a merced del fraude y a merced del voluntarismo, pues, de quienes estén al frente. Solo una cosa más quiero decir, miren, no fue medio punto, Marvin, no fueron elecciones de medio punto a nuestro criterio, fueron elecciones de más de 12%. Hubo compra... Estaba seguro yo que iba a decir sí, algo. no, si es que tenía que... Estaba forzado, me cuelgan en libre si digo yo que perdimos por medio punto. No, ganamos por una cantidad originalmente mayor del 10%, y luego que estamos hablando de casi 300,000 votos, o alrededor de 300,000 votos, que fueron mermados con la compra de credenciales, con la compra de mesas, con los empleados públicos que acarrean, con todos los demás tipos de fraude que hace el Partido Nacional. Y además, ¿verdad? Al final, aquella distancia de 5 puntos que tuvo que reconocer Matamoros Batson el día de la madrugada posterior a las elecciones, que creo que fue un lunes, ¿verdad? Un lunes 28 de noviembre, tuvieron que retrotraerse el jueves después de que el sistema se había caído 640 veces. Entonces, miren, yo pienso que, no quiero que sea alegrón de pobre, ¿verdad? Pero es realmente un pinino lo que se ha dado con esto de las representaciones electorales, es realmente muy poco. Y ahora esa cabeza de playa institucional que tenemos nosotros en estos organismos que van a regir el próximo proceso electoral deben compensarse de dos maneras. La primera, con que la nueva ley electoral trate de cubrir todos los puntos posibles. Esa es la primera, la más importante. Y la segunda, o tal vez igualmente importante, es que la participación del pueblo no solo sea a la hora de votar, sino a la hora de supervisar el proceso electoral, de revisar esa ley, de demandar detalles que puedan ser después definitivos, estratégicos, pues, para garantizar la transparencia. A mí me sorprende también, y tengo que decirlo, ese argumento de que si no llevan personas a las mesas, es obvio que cada partido debe defender su voto, pero también se debe proponer de alguna manera cultura cívica para que se respete la voluntad popular, porque cuando se hace ese tipo de fraude, por lo que pasamos por encima de la democracia. Doctor. Vea, el gran problema en este país no solamente son los organismos electorales y la reforma de las que hemos estado hablando, el problema es cultural. Toda una historia de impunidad, toda una historia de fraudes. Elecciones estilo Honduras. Elecciones estilo Honduras que todavía nos seguimos en eso. Sí. Voy a poner un ejemplo extremo.
a diferencia de Honduras, Chile. Imagínense ustedes que en ese país ni siquiera existe organismo electoral. El ministerio, el equivalente al Ministerio de Gobernación, con los partidos políticos, organizan las elecciones, se llevan a cabo y a las 10 de la noche se están felicitando ganadores y perdedores. En Panamá, cerca está Panamá, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que hace poco se jubiló, de apellido Pinilla, Erasmo Pinilla, 20 años presidente del Tribunal Supremo Electoral, sin ser cuestionado. Y la mayor parte de los países han resuelto el problema. Menciona Costa Rica, Uruguay, hasta en Colombia. La palabra fraude ya casi no se escucha. Eso obedece a toda una cultura. Pero nosotros, imagínense ustedes que también acompañamos, llamemos lo que sucede en todo lo que es la justicia hondureña. En materia electoral tampoco hay justicia. ¿Cuándo hemos conocido, yo pregunto, el caso de alguien que haya ido a prisión por delitos electorales? Sí. Nunca. En el país de los Y fraudes. en Panamá, después de cada proceso electoral, hasta 100 personas van a la cárcel. Entonces, todo eso, decía al principio, obedece a toda una cultura. Entonces, el problema es extremadamente complejo. Ahora bien, los resultados en las elecciones en Honduras, durante toda la historia, por lo menos hablo de los últimos 40 años, la diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional andaba alrededor de 150,000 votos. En la última elección, cuando solo se enfrentó el Partido Liberal con el Partido Nacional, en el que salió electo Mel Zelaya, cuando la elección de Mel Zelaya se le ganó a Pepe Lou, la diferencia fue de 73,000 votos y probablemente fue la más reducida en la historia reciente electoral, que equivalía al 3% de diferencia. De tal manera que estamos en un problema también, que ya estaba mencionando Ríos, el hecho de tanto partido político que se está organizando. Eso fracciona a la población por una parte, contribuye por otra parte al fraude, eleva el costo. Contribuye al fraude. Al fraude, claro. Yo sentía Sí. a Ríos preocupado con esos partidos porque cree que van a favorecer al Partido Nacional. Así lo sentí yo. Así es, sí. ¿O estoy equivocado? La gran mayoría, sí. Porque como ya lo decía Marvin, en esto el dinero juega un papel importantísimo. Y el partido que tiene más recursos, indudablemente, obtiene el beneficio de esta cantidad de partidos que se están fundando. Por eso decía yo, en la primera intervención, que no solo depende de las personas que vayan o que van a llegar a los cargos en los dos organismos, en los tres organismos electorales, o en los dos y el registro, también depende en gran parte de estas reformas que se van a hacer. Si no se reforma, como ya lo han hecho muchos países, la cuestión de la integración de las mesas, que vamos a tener 40 personas en cada mesa electoral, tal como ha estado la ley, con un propietario y un suplente por cada partido de una mesa electoral tendríamos 40. Multiplícalo por 15,000 mesas, estamos hablando de 600,000 personas. Van a Y ser más entonces, representantes que votantes. ya imaginemos lo que puede suceder. Por eso insisto que no solo depende de la condición, de las características, de la honradez, de la formación, de la cultura, de la experiencia de los que van a llegar a los organismos, sino también de las reformas que realmente se hagan al sistema electoral. Mire, la creación de partidos políticos se ha convertido en un gran negocio. Así es. No precisamente construcción de democracia. Yo creo que en eso hay que ser rígido. Yo pertenezco a un partido pequeño, pero si un partido pequeño no logra lo que la ley dice, debe ir para afuera. Pero por otro lado, la Corte allá lo recupera, produciendo derechos electorales. Una cosa es que si el derecho electoral, si yo participo en un partido político y tengo mi derecho electoral, pero lo pierdo porque no saqué votos. Y si quiero volver a recuperar el derecho electoral, pues puedo crear otro partido o me sumo a otro. Sí. Pero no es que me están quitando mis derechos. Entonces, a mí me parece que en eso sí hay que ser rígido. Y hay que ser rígido también con esa transacción de las mesas electorales, también de las credenciales. Eso es un negocio terrible que debe ser parado de una vez por todas. Y eso sí hay que ser duro. Y ahí tiene que haber
una fuerte investigación y que ese delito electoral no quede en la impunidad. Porque yo he sido en mi partido de los que me he fajado peleando para que las credenciales no se trasieguen. Pero fíjense que en los últimos días se empieza a aparecer gente nueva dentro de los partidos diciendo que voy a organizar el municipio tal y denme las credenciales. Hace poco una persona que está creando un partido político nos dijo que quería aliarse con la UDEVA pero a cambio que le diéramos las credenciales de 8 departamentos. Esa era la condición que nos ponía. Uno de los que está creando partidos políticos. Sí. Entonces, yo creo que en eso hay que ser duro. Y si la UD, que es el partido que yo pertenezco, no logra lo que la ley permite, para afuera, pues que va, para afuera que va y que busquen sus militantes otra opción política. Pero también hay que ser rígido también con la creación de partidos políticos, porque si bien es cierto, el derecho a organización es libre, pero también, mire, esas firmas casi son ficticias un montón. Es mentira que el registro de las personas la certifica. Depende de la correlación política de quien dirige el registro de las personas. Si le interesa certificar ese partido, dicen que las firmas son buenas. Si no les interesa, dicen que las firmas son malas. Entonces yo creo que en ese aspecto debe haber una gran rigidez. Si Nasrallah, que es un poderoso hombre de prensa y ya con bagaje político, no ha podido organizar su partido político, anda buscando aliarse con el Partido Liberal porque no tiene la firma. ¿Cómo es posible que otro chiquito que no tenga dinero va a poder crear un partido político? Porque los partidos políticos ahora están creando por personas. Y un partido político es la voluntad de un grupo de ciudadanos que quiere crear una idea política. Correcto. Y no una persona que tiene dinero y que tiene un montón de empresas y dice voy a crear un partido político. O me salgo de este partido y creo el mío. Eso ya no es así. Entonces yo creo que en eso debe haber rigidez. Y también, mire... Bueno, Mel hizo eso. ¿Qué? Salirse de un partido y ir a crear otro. Pues sí, pero lo creó con un colectivo de gente que tenía una idea política post golpe de Estado. Entonces... Nosotros cuando creamos la UD, porque habíamos varios partidos políticos de izquierda que a tiempo veníamos peleando una participación política. Y ahí nos unieron por decreto, todos se unen y hasta el nombre nos pusieron. Sí. Sí. Y ahí estamos. Y hemos sacado 5 o 6 diputados en algunas, bajamos ostensiblemente, nuestra estrategia electoral fracasó y caímos a solo tener un diputado. Y realmente estamos entonces le decía a los compañeros, ya tienen candidato ustedes, ¿verdad? El doctor Villafranca. No, no hay candidato todavía. ¿No va a ser el doctor Villafranca? No está definido ahí. No tenemos candidato, porque nosotros creemos que más bien debemos de crear una coalición de partidos pequeños para poder ya ir fuertes a dar una pelea electoral. Ya con ir allá a sacar 5.000, 3.000 votos. Si nosotros sacamos, como a Tía, llegamos a sacar 55.000 votos. Sí. Y con la última elección sacamos 3.000 votos. Entonces el decrecimiento es terrible, pues. Porque 45.000 electores de un partido pequeño en la papeleta presidencial era algo significativo, por lo menos aunque sea pequeño. ¿Va? Sacábamos más de 1 millón de votos en las papeletas de diputados, porque ahí se cruza el voto, pero donde se mide el partido es por su papeleta de presidencial. Correcto. Entonces yo lo que quiero decirles es que en eso sí hay que ser rígido, Raúl, y que usted que aborda muchos temas políticos en este foro, yo creo que hay que presionar para que la credencial no sea una mercancía. Porque eso sí también contribuye al fraude. Yo estoy convencido que contribuye al fraude. Yo me he peleado con los compañeros de mi partido porque también hay algunos que les gusta esta cosa de andar vendiendo credenciales, y eso creo que no es correcto. Bien, continuamos. Gilberto, las 2 personas de libre, ¿por qué los ponen? Bueno, tanto Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, como Eduardo Enrique Reina, son 2 miembros destacados, ¿verdad? Primero del Partido Liberal en el gobierno, en el último gobierno, que fue el del presidente Zelaya, fueron miembros del Poder Ciudadano. Y sin duda destacado, ¿verdad? En el caso de Rixi, que es la trayectoria que conozco más, pues fue también directora del ENE, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Gerente del ENE, ¿verdad? Con excelentes resultados. Y luego, en los 10 años de lucha, después del golpe de Estado,
Rixi ha sido pues de las personas más cercanas al presidente Zelaya, una abogada eficiente, con mucho criterio político y que sin duda va a representar los intereses de nuestro partido ahí. Lo mismo Eduardo Enrique Reina, ¿verdad? Que es una persona bastante ponderada, muy analítica, también trabaja en organismos internacionales, específicamente en la OEA, y ha sido también designado nuestro presidencial. O sea, yo pienso que ambos representan los intereses, digamos, del partido, tienen la capacidad para estar al frente de esas dos instituciones y pues el grueso pues, de la militancia de nuestro Partido Libre, en ellos ven figuras que nos representen y que puedan ser capaces también de saltarse la trampa, de analizar cuáles van a ser los obstáculos que van a enfrentar en ese desafío que tienen, y por eso se han propuesto. Han tenido casi unánimemente el respaldo del partido, pero también, y yo se lo dije al compañero Harry Dixon, al diputado que es miembro de la comisión, por cierto, en el Congreso Nacional, el día que fue electo o que fue propuesto por nuestro partido para presidir la comisión, yo le escribí y le dije, Harry, contá con nosotros, hay sectores también del movimiento popular, del movimiento social y por supuesto base partidaria que está dispuesta a impulsar procesos de cambio, porque también podemos caer en el error que porque se ha ganado por vía del acuerdo, ¿no? Una representación, bueno, y por reconocimiento, por supuesto, a la votación de libre, una posición en los dos nuevos entes electorales, sí va a hacer falta, a mi criterio por lo menos, presión social de la opinión pública, de la ciudadanía, para que esas reformas electorales lleguen más allá, ¿verdad? Entonces, estos dos representantes en que nosotros confiamos necesitan el respaldo de la ciudadanía, y yo diría no solo de Libre, ¿no? Sino de todos aquellos que están realmente interesados en transparentar el proceso. ¿Esto asegura un proceso transparente, doctor? No, no necesariamente. No necesariamente. Yo apuesto más a las reformas que realmente se hagan y no es necesario... ¿Y van a ser reformas profundas y trascendentales, como se ha dicho, o es pura paja, como dijimos los hondureños? Porque sí, hoy es... Se corre ese riesgo. Oiga, hoy es 5 de septiembre sí. del 2019. Sí. ¿Y dónde están las reformas electorales? Tengo entendido que va a haber se va a hacer una nueva ley electoral que dijo Mauricio Oliva que a final del año va a estar terminada. Y la nueva ley electoral tengo entendido que tiene financiamiento a los partidos políticos, tiene que ver también con las mesas electorales, se va a discutir fuertemente. Varias de las reformas que están ahí van a salir en la ley electoral, pero los temas electorales, como es la segunda vuelta, y los temas de la reelección van a quedar para el próximo año, según tengo entendido, ¿va? Pero sí creo que la ley electoral que se va a aprobar en el Congreso va a tener cierto nivel de equilibrar algunas cosas que hay que superar en la ley electoral, que hemos tenido una ley electoral buena, pues. Si el problema no es la ley, sino es quién cuenta los votos y cómo se cuentan y cómo se transmiten. Yo no sé si el voto electrónico va a haber alguna opción para eso, ¿va? Lo que sí se espera que va a haber una depuración del censo por la nueva tarjeta de identidad y por el nuevo equipo que está dirigiendo el Registro Nacional de las Personas, que va a ser importante. La depuración del censo va a ser uno de los grandes avances que creo que vamos a tener en este nuevo proceso electoral, ¿va? Que quizás no se dé en un 100%, pero por lo menos si se da de tiempo del calendario electoral, vamos a tener una herramienta nueva que es que van a votar solamente los que están realmente registrados, ¿no? El vacío que siempre se va a tener en el censo va a ser los emigrantes, porque es bien difícil contabilizar los emigrantes, quién se fue y quién no se fue. Y también el otro problema que hay es la discusión que va a haber sobre si se va a seguir haciendo el voto en el extranjero, ¿verdad? Que hasta ahorita ha sido un fracaso, pero habría que ver si es que no se ha montado una estrategia de participación ciudadana en Estados Unidos, en España y en otros lugares, donde realmente ya viven más de casi 1,5 millones de personas fuera del país, ¿no? Sobre este tema, la cuestión del voto en el extranjero, casi todos los países que lo tienen han fracasado. El único país que tiene voto en el extranjero efectivo son los Estados Unidos, por su sistema, porque los norteamericanos votan en el exterior a través, desde antes, y a través de un sistema
por correspondencia, llamémoslo a distancia o utilizando otros medios. En el caso de los países que tienen votos en el extranjero, como Ecuador, como Dominicana, como nosotros, y sobre todo en Honduras ha sido un total fracaso. Llevamos 5 procesos electorales en los cuales han votado en el extranjero. Doctor, con todo respeto. Promedio 2.500 votos. Y usted que es doctor en eso. Sí. Y sabe. Sí. Fíjate que aquí los hondureños como que no somos muy inteligentes, hombre. Si va al primer proceso electoral y dicen que la gente vaya a Estados Unidos a votar, sí. Primero la gente no va a votar porque no tiene papeles. Sí, y le da miedo que los agarren. Claro. Sí, sí. ¿Cuánto dinero hemos votado en esos 5 procesos? Millones. O sea, no se ocupa ser demasiado inteligente para decir eso no sirve de nada. Fíjese que hubo un proceso electoral en que solo votaron 600 personas. Bueno, ¿cuánto gastamos? Y el máximo ha sido 4.000 personas. El promedio anda alrededor de unos 2.000 personas que votan en el exterior. De tal manera que eso ha sido realmente un proyecto fracasado, y lo mismo ha pasado a la mayoría de los países que tienen voto en el exterior. De tal manera que, regresando al punto donde estábamos, la cuestión de las mesas electorales, si no se reforma la manera o el procedimiento para integrar las mesas electorales, y entiendo que hay resistencia de los partidos políticos a que aquí se ha dado en llamar de hacer las mesas ciudadanas, si siempre han sido ciudadanas, porque los ciudadanos son los que están en las mesas, aunque sean nombrados por los partidos. Entonces lo que hay que hacer ahí es, como han hecho otros países, reducir la cantidad de miembros de mesa. Solamente son 3, y los partidos políticos nombran fiscales para supervisar el proceso tanto de la votación como del escrutinio. Y esos fiscales son los que certifican y con su firma, y son los que llevan la copia para su partido. Que este es un problema en Honduras, que todos los procesos electorales fue el que faltaron actas, que no aparecieron las actas. En la última elección, yo no es que esté justificando, pero la realidad es que hubo desorden por una parte, y los partidos que estaban alegando o discutiendo o señalando que hubo fraude, faltaron las copias de las actas porque nunca aparecieron. Eso es desorganización por una parte, y por la manera en que se integran las mesas electorales. De acuerdo. De tal manera que eso es fundamental. Y los partidos deben renunciar a esa situación en que tiene que ser nombrado por el partido. No, lo correcto, lo que están haciendo en la mayor parte de los países que tienen procesos electorales transparentes, del censo de la mesa, de las 300 personas que aparecen en el censo de una mesa, por sorteo, independientemente de si son de un partido o de 2 partidos. Eso es independiente, porque quien realmente es responsable de que el proceso sea correcto son los fiscales, y esos son los que pueden impugnar en cualquier momento la naturaleza o la transparencia del proceso, tanto en la votación como en el escrutinio. Eso ya lo han hecho casi todos los países. Nosotros aquí en Honduras ha sido una resistencia permanente, sistemática, por toda nuestra cultura, que si no es del partido el que lo ha nombrado, pues entonces que no va a defender los votos, porque aquí hablamos de que las personas que van a integrar una mesa deben ser aquellos que saben hacer fraude, sí, y no buscamos al que conozca más la ley electoral. Sí, efectivamente. No, y también decir, bueno, primero, Raúl, dicen cuánto se gastó en el voto en el extranjero, pero también cuánto gastamos nosotros como país en el escáner la última vez, que no funcionó, en el sistema digital, o sea, en el programa, que fue un programa que se vulneró, según los técnicos de la OEA, por más de 640 veces. Es decir, cuánto realmente estamos gastando en un espejismo de elecciones democráticas. Luego, ¿cuánto costaron en realidad las últimas elecciones para que se fuera a burlar la voluntad popular de esa manera? Y yo quiero, ya lo adelanté en un artículo que escribí hace algunos meses, pero creo que va a ser una alternativa posible, y es, yo le llamo el voto electrónico popular. No tiene nada que ver con el tema institucional, tiene que ver con las organizaciones partidarias, que es justamente lo que mencionaba aquí el doctor Augusto. Me parece que va a recaer sobre los partidos de oposición, ya sea que se vayan en alianza o bueno, ojalá que fuera así, ¿no? Que fuera una sola alianza de oposición, como la última vez. Habría que buscar el candidato o la candidata que representara a todos estos sectores de oposición, pero no le podemos apostar a las cuestiones institucionales. Hay que demandar de la institución, hay que presionar
¿verdad? Hay que evidenciar cada momento del proceso para que el pueblo sea consciente de cómo es que se van a administrar los votos, el conteo, etcétera, la transmisión de datos. Todo eso tiene que ser auditado, pero me parece que algo de lo que más tuvo, digamos, resultado en las últimas elecciones fue pedirle a nuestra militancia que fuera a contar los votos presidenciales, que estuviera ahí en la urna. Entonces, cada voto que sacaba en la urna se contaba públicamente, que además eso también lo garantiza la ley, y el pueblo iba haciendo ahí sus propios conteos y celebrando cada urna que ganaba la alianza, y eso apropió a la población del triunfo electoral que tuvimos. Entonces, ¿a qué le llamamos el voto electrónico popular? A que esta vez hagamos otro esfuerzo, más allá de eso, por lo menos donde se pueda, y es que se transmite en vivo, se filme, ya hay tantos teléfonos inteligentes, y se firme pero todo el conteo, no solamente el presidencial, porque el fraude no está solamente a nivel presidencial, está también a nivel de alcaldes, está también a nivel de diputados, y lo que mencionaba Marvin es cierto, también a nivel de las elecciones internas, como arrastramos el tradicionalismo político y esa cultura viciada, también hay fraude electoral. Yo creo que podríamos hacer incluso un buen primer ensayo en las elecciones primarias e internas, que creo que van a ser simultáneas en estas próximas elecciones, de filmar todo el proceso de escrutinio, ¿verdad? Y todas las partes interesadas que estén ahí, también que lo hagan otros partidos, para que se pueda constatar más allá de un acta, aprovechando los recursos electrónicos que tenemos. Ese escrutinio dura alrededor de unas 3 horas, un teléfono bien cargado, no muy sofisticado, puede grabar todo ese escrutinio e inmediatamente tener una incorporación mayor de la población con esos resultados finales que realmente presionen a las instituciones a dar los resultados verdaderos. Entonces yo creo que aquí hay que compensar, como el presidente Zelaya también ha propuesto, con los comandos antifraude, que son justamente los que andan velando porque no haya fraude, y luego con los comandos insurreccionales para defender ese triunfo que nosotros creemos que también lo pueden arrebatar. Entonces hay que ser creativos, hay que estar organizados, hay que prever que lo que viene es otra estrategia de fraude. En realidad los nacionalistas no dijeron ahora, ¿saben qué? Vamos a respetar la voluntad popular y que sea lo que el pueblo decida. Eso no es lo que están pensando. Lo que están pensando es, bajo los nuevos términos, ¿cómo podemos dejar en la ley algunos recovecos, algunas líneas que se puedan torcer o interpretar de manera distinta para que a la hora de hacer el fraude nosotros tengamos el argumento y luego venga la embajada norteamericana a certificar el fraude, o la comunidad internacional o los adláteres del Partido Nacional a hacerlo? Entonces hay que pensar como ellos están pensando para poder superar el fraude. Y yo quiero insistir en algo, esto no es un problema de los partidos políticos de la oposición, esto es un problema de la ciudadanía, este es un problema de los hondureños y las hondureñas, que si no tenemos una preparación social y política para el próximo proceso electoral, lo que estamos entonces es encaminándonos a un nuevo gran fraude. Eddie, si me colocas ahí un poco de lo que está colocando la gente en las redes sociales. A ver, Evo, acérqueme eso, por favor. Altavoz. ¿Cómo se garantiza que el próximo proceso electoral será transparente? Los políticos deben salir de las mesas electorales y que participen ciudadanos seleccionados por méritos profesionales y liderazgo comunitario. Fechas diferentes para elegir presidencia, diputados y alcaldes. Eduardo Ulloa dice, ayer quedó demostrado lo mordaz que resultó ser el diputado Mario Pérez. Al realizar 2 preguntas fuera de lugar a la abogada Rixi Moncada, quedó evidenciado que el diputado Mario Pérez es malintencionado, y llamarle honorable diputado creo que no conoce el significado de honorable. Se refiere a Mario Pérez creo que me falta uno ahí, por esas preguntas que le hizo, revisa y te mandé otro, por esas preguntas que le hizo a la abogada Rixi Moncada. La abogada Rixi Moncada es una mujer preparada, eso sí no se puede cuestionar, y defiende sus posiciones con argumentos. Es una abogada de profesión, y pues Rixi tiene un carácter fuerte, pero yo la conozco y sé que es una... ¿Ves? Este Marvin Ponce, por cierto, ahí le manda saludos aquí las muchachas. Dice, pensamiento crítico, aquí sí pegó Marvin. Lo bueno de todo esto es que Carlos Flores jugó en chute con Luis Zelaya, Marvin Ponce, asesor presidencial. La gente yo lo dijo temprano, ya le hicieron eso. Ajá, Marvin. Ya hicieron el meme. No, pues porque al final Carlos Flores pone todo. A la señora Hall, pues que creo que es una
Me acuerdo que don Manuel Iván Fiallos andaba candidateando muy fuerte y lo bajaron, ¿va? Mundo Orellana también andaba por ahí queriendo. Pero pues. pero eso del Mundo, aquí está el doctor que me lo va a aclarar. Sí. El abogado Mundo Orellana, que yo respeto, es Sí. amigo personal, creo que es un buen profesional, una persona correcta. Pero él está electo al Parlamento Centroamericano. Así es. Y yo no entiendo a los políticos que estaban mencionando al doctor y el doctor ni estaba mencionando a él. Yo creo que lo mencionan por su honorabilidad, Sí. pero él es electo al Parlamento Centroamericano. Oigan, es de los pocos que sacó el Partido Liberal. Sí. Era el primero en la lista de don Luis y él salió al Parlamento. Eso lo inhabilita, ¿verdad? De acuerdo a la ley que anterior, o que todavía no sea Vigente. vigente, se establece como inhabilidad el hecho de estar desempeñando un cargo de elección popular o el simple hecho de estar postulado. Y él no puede lo inhabilita. renunciar. Es que precisamente el espíritu de la ley ese es que no puede pasar de un cargo a otro. Es decir, tal vez en la nueva ley se establece, que eso falta que aclarar, cuánto tiempo antes puede renunciar una persona para desempeñar al cargo de elección popular para poder estar habilitado. Que solo dice en la ley que no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que desempeñen o estén nominados en cargos de elección popular. Pero fíjese que eso ya en Honduras esta es nuestra cultura. Se violentó eligiendo a David Matamoros y a Enrique Ortiz Sequeira. Entonces, pero Uno era diputado y el otro era regidor. Sí, o sea, entonces, que siempre se ha hecho, o sea, aquí es normal que un diputado que lo puso el pueblo renuncia para ser ministro. Sí, exactamente. Es algo normal aquí. Sí. Y eso debería estar también regulado. Exactamente. Sí, con claridad, porque si la gente votó por una persona para diputado, para que vaya a un puesto de elección popular, no puede renunciar para irse a ser ministro, a dirigir una institución. Entonces, todas estas cosas son de los desafueros que tiene esto. Así es. Y lo otro también que don Luis Zelaya, Mundo iba por Luis Zelaya, entonces tampoco iba a quedar fuera. Siempre, exactamente, ese es el problema. por muy poderoso que sea, y muy buen abogado y buena gente. Sí. Pues aquí es cuestión de correlación de fuerza, ¿no? Póngame otra ahí que este Marvin Ponce genera tráfico. No, hombre. Ahí dice Moisés Ulloa, hombre, no sé si es que hoy inicia la NFL y estoy de buenas. Bueno, eso es del fútbol americano. Para la gente que no sabe, que la mayoría de los hondureños que no sabe del fútbol americano, yo tampoco sé, solo porque fui periodista deportivo tengo algún vago conocimiento. Estoy de buenas, dice Moisés, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Marvin Ponce en la entrevista de Raúl. Cosas veredas. Bye. No, he andado bien, Marvin. Yo creo que es la camisa chavista que se trajo hoy. No, yo creo que es que estamos analizando, creo yo, la realidad, pues, y la idea es para mejorar. Sí. Independientemente de que tengamos visiones diferentes en partidos políticos, pero yo creo que así como hay gente que quiere hacer que estas cosas persistan, la corrupción y el fraude, creo que tienen que haber voces también que queramos que estas cosas mejoren, porque realmente este país es lindo, este país puede ser una gran potencia económica en Centroamérica, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Solo falta realmente consensos, buena gobernabilidad, buena transparencia en los procesos democráticos, la construcción de una democracia más participativa, la distribución justa de la riqueza y sobre todo el manejo transparente de los presupuestos. Vaya. Yo creo que eso es algo factible, pues, que se puede hacer en acuerdos de todos los partidos. Y también, así como pueden haber alianzas políticas, también pueden haber gobiernos de integración. Yo cada vez veo realmente, y debemos de crear funcionarios, preparar gente para que maneje el gobierno. No tenemos gente para que maneje el gabinete económico. Aquí no pasábamos de Chongón y Gabriela Núñez para manejar el gabinete económico. Faltan economistas, faltan financieros, faltan gente experta también para que maneje la cosa pública. Porque también mucha gente ha satanizado a los políticos y renuncia a ser político, ¿va? Y hay muchos profesionales que le huyen, ¿va?
Otros aprovechan para meterse a buenos puestos por el padrinazgo político. Pero yo creo que el país debe crear también una cantidad de profesionales capaces de ser gobernantes, de dirigir instituciones, de conducir por buena vía las instituciones. Que no vaya cualquier inventado a manejar la economía, el desarrollo económico, el tema ambiental, porque estamos realmente que al final los gabinetes que se construyen ahora son con mucha gente improvisada, pues. Yo creo que los partidos políticos están obligados a formar gente para eso también. Marvin, una pregunta, ¿y los políticos de qué viven? Porque los salarios no son grandes salarios. Ha mejorado mucho en comparación a hace unos 8 o 10 años. Ahora casi todos los cargos, me refiero al gobierno, de los que están, porque la mayor parte de los políticos es porque están en el gobierno. Y entonces sí han mejorado mucho. Los ministros ganan como 100,000 empiras, sí, y les gusta andar viaticando. Sí. Andan 10 días fuera de la ciudad para... Si un ministro gana 100,000, le quitan entre impuestos sobre la renta, seguro social, RAP e INJUPEN, le quedan 50,000 pesos. Sí. Como 70,000 le quedan. Como unos 70. Hay una cosa... No llevan vida de 70. Sí, hay una cosa que yo quiero mencionar. Retrocediendo un poco en el tema. En el Partido Libre no hubo ningún problema en la selección de los candidatos a los cargos de los organismos electorales. Se sabía desde hace varios meses. Han de haber habido problemitas internos, lo que pasa es que no lo revelan. No, ahí ya se supo desde porque el dedazo de Mel como que es más fuerte que la colectividad. Claro, a eso el dedazo de Mel. Sí. No, ahí es una dictadura. Exactamente. Yo no sé si Gilberto tuvo que pedirle permiso hoy a Mel para venir aquí. Sí, claro. Bueno, usted sabe, usted conoce a Mel. A eso me estoy refiriendo. Por eso no hubo problema. Por eso no hubo problema. Y aquí todos conocemos a Mel, hombre. Óigame, en el Partido Nacional tampoco hubo mayor problema. Puede ser que alguna diferencia mínima, pero tampoco hubo problema. La diferencia está en que el liderazgo en Libre y en el Partido Nacional son fuertes. El liderazgo de Juan Orlando y el de Mel Zelaya es un liderazgo fuerte. En cambio, en el Partido Liberal es un liderazgo compartido. Dictadores los dos, Juan Orlando y Mel. Entonces, como mira a Gilberto riendo, que es cierto, que no es dictador. Hay elecciones, tiene un carácter fuerte y tiene amplio consenso. ¿Qué tal Mel que en la última elección puso a Xiomara en todas las papeletas? ¿Quién hace eso? No, y Mel es amigo mío y lo quiero porque no, pero y no iba Nelson y aquí saben lo que yo digo. Iba Russell y Nelson Ávila. Y el doctor Aguilar, pues, dije, Raúl le está yendo la verdad, Mel. Mel así es, toda la vida. Yo digo, tuvimos a Russell y a Nelson Ávila participando. De un liderazgo fuerte. Y entonces, en el Partido Nacional pudo haber alguna diferencia, pero también hay un liderazgo fuerte y no hay mayor problema, que es la diferencia en el Partido Liberal. Ese problema del liderazgo compartido. Por aquí está un grupo, aunque sea más grande, por aquí está otro grupo, aunque es pequeño, pero ahí no hay un liderazgo y esa es precisamente la crisis en que de los últimos años en el Partido Liberal. Yo pienso que la condición de liderazgo del presidente Zelaya también está condicionada por los grupos disímiles que habemos dentro del Partido de Libertad y Refundación. O sea, mantener el equilibrio dentro del Libre nunca fue fácil, sobre todo que comenzó, si ustedes recuerdan, como el tema asambleario popular, y ahí había de todo tipo de expresiones. Entonces, mantener cierto equilibrio o cierto criterio político costó. Yo no estoy a favor del centralismo en una sola persona, estoy a favor de la democracia, pero sí reconozco que el presidente Zelaya ha sido altamente tolerante con una cantidad de grupos y liderazgos que son, o sea, que no conocen de política, por ejemplo, que no veníamos muchos de nosotros de la política tradicional, y en ese sentido él tiene supremacía. O sea, el gran estratega del Partido de Libertad y Refundación y el gran estratega de la oposición en el país, como lo ha demostrado a lo largo de 10 años en temas electorales, es el presidente Zelaya. Quiero comentar solo una cosa que dijo Marvin, que me parece bien importante, que tiene que ver con que no tenemos una clase profesional que realmente esté involucrada en el problema político del país. Me recuerda aquel decreto de los años 90 que prohibió la participación de los estudiantes secundarios después del asesinato, no recuerdo del estudiante, creo que era de la FUR, o de secundaria, no recuerdo, pero después de ese asesinato, que fue en el marco de la doctrina de seguridad nacional, se prohibieron en las instituciones secundarias la política, y con eso
Sí, de Rosales fue. Se despolitizó, ¿verdad?, el tema en secundaria, y luego en la universidad pues no había democracia, estaba la dictadura del Frente Unido, y en el 2003 se suspenden las elecciones. Tenemos 16 años sin elecciones en la universidad. ¿Cómo vamos a tener una clase política, una clase profesional politizada si no tiene experiencia política? Entonces, y en el país tenemos 10 años de golpe de Estado, ¿verdad?, con malos procesos electorales. Entonces, obviamente yo pienso que la gente profesional del país está alejada. Pero quiero anunciar, ¿verdad?, porque hemos sido invitados como sectores de la oposición política y social a un evento que están haciendo en noviembre. Permítame, sí. Colócalo ahí, Eddie, por favor. No, pero este es el de mañana, pero antes de ese, perdón, Raúl, es que en noviembre todavía no hay afiche ni anuncio, pero la universidad y los grupos estudiantiles de amplio espectro, no solamente los del MEU, sino ahí está el BAR, ahí está la FUR, que no son del mismo lugar, ahí están otros estudiantes, están promoviendo un encuentro estudiantil con los sectores sociales y con los sectores profesionales para proponer soluciones a la problemática del país. Entonces, me parece que esa es una forma correcta, y además de que tienen que seguir luchando porque haya por fin elecciones en la universidad. Tenemos 16 años sin elecciones en la universidad. Entonces, los profesionales del país nunca van a tener el bagaje, nunca van a tener el entendimiento y la conciencia del nivel de importancia que tiene pensar políticamente. Creo que la lucha estudiantil sigue avanzando por otros medios, y en esta ocasión hay que felicitar, me parece, a las autoridades universitarias y al rector Herrera por permitir que este tipo de espacios de debate y de acercamiento a los sectores sociales se den en la Universidad Nacional, porque son muy necesarios. Bien, poneme, Eddie, por favor, para que nos explique, Gilberto, qué es lo que hay mañana. Sí, no, es hoy. Es hoy. Sí, hoy es una convocatoria urgente porque justamente tuvimos a último momento la confirmación. Pero miren, todo esto del debate electoral también se está dando en medio de una grave crisis ambiental, no solo nacional, sino también mundial, si no recordemos los eventos del incendio allá en la Amazonía y en África del Sur, que por cierto los incendios de los bosques fueron más grandes que los de la Amazonía. Entonces el planeta completo está en llamas y ahora el país tiene problemas graves. Y aquí con el tema de la minería en Guapinol, que hay personas presas, hay 7 dirigentes que están en contra de la minería a cielo abierto y que además no pasó por un proceso de cabildo abierto, que hubo muchas irregularidades en la concesión de esas licencias, que están ahora mismo presos por defender el agua de sus comunidades. Y luego está aquí el problema de la reserva de la Tigra, para lo cual nosotros hemos invitado al presidente de ARCA, se llama, que es la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, Christopher Castillo, que nos va a acompañar junto al equipo de defensores de abogados de los compañeros de Guapinol hoy a las 4 de la tarde en el COPEN. Este es en la entrada del hogar, va a ser un foro abierto, no es gratis, pueden llegar. Yo voy a estar en la moderación. Queremos desde ya ir planteando el tema del ecosocialismo, es decir, cómo las sociedades humanas, la nueva sociedad que nosotros planteamos, debe relacionarse con el medio ambiente sin dejar de ser productiva, pero en una relación que permita que el medio ambiente sobreviva. Yo le agradezco, Raúl, esta oportunidad de poder anunciar el foro, invitarlos a todos y a todas para que asistan a las 4 de la tarde al COPEN, a este evento para reflexionar sobre el grave problema medioambiental que estamos viviendo en el país y que sin duda pues tiene un efecto directo. Y miren lo que estamos pasando ahora mismo en la capital, que no tenemos agua, y ese proyecto de la Tigra puede afectar al 30% de la población que recibe agua. Ayer escuché a Eduardo Sabla decir que ha sido encargado de infraestructura de la alcaldía municipal, que ahora está a cargo del agua de Tegucigalpa y Comayagüela, que solo el 45% de la población de Tegucigalpa recibe agua por vía tubería, es decir, menos de la mitad. Y si a ese 45%, o sea, nosotros hacemos el traslado, le quitamos la Tigra, va a ser solo el 30% de la población de Tegucigalpa que va a poder recibir agua por tubería. Yo creo que hay también denuncias también de los habitantes de esa zona de que extraen pinos, extraen árboles de la zona de la Tigra indiscriminadamente, y entonces esa deforestación o esa afección que se le está haciendo a la cuenca también va a deteriorar pues la capacidad de generar agua de esa zona de la capital. Este es un problema realmente grave y hay que encontrarle soluciones técnicas, políticas y acuerpamiento social para detener estos proyectos que están destruyendo la naturaleza en nuestro país. Entonces los esperamos a las 4 de la tarde en el COPEN,
¿verdad? Es abierto, como les digo, vamos a tener un pequeño refrigerio y esperamos que nos puedan acompañar, dura 2 horas, con el equipo de defensa de los compañeros de Guapinol, con el presidente de ARCA, que es el que impulsó estas protestas en La Tigra, y por supuesto yo voy a estar moderando para trasladar estos criterios de lo que debe ser el ecosocialismo o nuestra relación con la naturaleza. Bien, conclusiones, Marvin. A usted que lo han denominado como que pronostica el futuro. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pronostica? ¿Quiénes van a ser detenidos? ¿Qué futuro político tienen los partidos pequeños? Eso de 20 partidos, eso es preocupante, de verdad. Sí, ¿Cómo ve todo eso, Marvin? Bueno, yo no creo que todos los 20 partidos logren las firmas, en primer lugar, ¿va? Y si las firmas son bien revisadas, yo considero que el partido de Esdras... Yo aclaro que Esdras yo lo he visto trabajar. Esdras, el Narrala, son los partidos que miran más fuertes. Aquel muchacho Yescas que anda trabajando, y creo que le va a costar también, ¿va? Y ahora parece que Marlon Escoto va a crear otro partido político, ¿va? Y no estaba con Marlon Alvarenga. No, ya rompieron. Entonces yo creo que si surgen unos 2 o 3 partidos políticos nuevos, pues es lo que yo percibo. Pero independientemente de los que surjan, debe ser regulado realmente el nivel de aceptación de la gente y debe ser claro. Y lo otro también es que está claro es que el Partido Nacional, independientemente de toda la avalancha que ha tenido en contra, producto del desgaste electoral y todos los conflictos que se han metido y los juicios que han sido llevados muchos dirigentes, sigue siendo, se reniega a dejar el poder, pues, y va a tener que buscar sus estrategias. Ya ellos han aparecido 3 fuertes candidaturas, la de Ricardo Álvarez, la de don Mauricio Oliva y la de Tito Ajura, que dicen que es sin cabeza, pero ahí está Tito Ajura. Tito Ajura quiere ser presidente. Algunos dicen, no, que Tito no quiere, no, Tito quiere ser presidente y va a ser candidato de ese movimiento. Lo que sí está claro es que al Partido Nacional le va a costar también conjugar, volver a ganar el poder, porque ya serían 16 años en el poder. Y una derrota del Partido Nacional a otros partidos políticos podría ser terrible para los partidos políticos tradicionales como el Partido Liberal, que nunca más volvería a ganar una elección. Y podría ser un golpe fuerte hasta para el Partido Libre, que es la novedad de los últimos 20 años, por así decirlo. Una derrota de Libre sería terrible. Entonces yo creo que ahí los sparring va a ser la coalición que forme el Libre con otros actores políticos versus el Partido Nacional, pues. El Partido Liberal yo no lo veo en competitividad porque bajó de 53% que tenía de electorado a 14%, ¿va? Entonces ya no es como aquel mega partido que infligía miedo en el electorado y en la gente, ¿no? Y lo otro también que va a estar claramente determinado, que hay más o menos un 40% de la población que no pertenece a ningún partido político, y la juventud, que los nuevos votantes, que ahora con el aparato del teléfono celular y por las redes sociales se politizan también, y entonces cada vez hay más participación electoral, hay menos abstencionismo, y eso también puede ser determinante para las coaliciones, sobre todo opositoras al gobierno de turno. Gracias, don Marvin. A la orden. Bonita camisa esa que le heredó Chávez, según Gilberto Ríos. Doctor. No, creo que estamos en una nueva etapa, y entonces el futuro, yo no soy pesimista, pero habría que considerar muchas cosas. En primer lugar, el tema que hemos estado hablando, las reformas al sistema electoral, pero hay algo que también nos llena de esperanza, y es que los organismos internacionales están pendientes de lo que está sucediendo en estos países. De tal manera que eso genera confianza, esperanza de que vamos a caminar por senderos más honestos, con más rectitud. Y creo que en el próximo evento electoral o las próximas elecciones hay algo importante, y es que de alguna manera la ciudadanía, a través de las alianzas que hace, pues se ve que se van a suceder. Ya tanto las ideologías o el arraigo a un partido político han disminuido mucho en nuestro país, y creo que el voto en las próximas elecciones
va a tener mucho que ver con la actitud de la gente en cuanto al anti y a favor de, más que las cuestiones históricas de un color político o de ideologías o de banderas o de tradición en los partidos políticos. Me parece que eso va a suceder como ya ha pasado en muchos países de América Latina, que es el caso de Costa Rica reciente y el caso de Perú, que es reciente, en donde la gente votó no a favor de un partido, ni de una ideología, ni de una corriente, sino que en contra, en el caso de Perú, del fujimorismo, y en el caso de Costa Rica, a favor de mayores libertades. Doctor, gracias. Cerramos con don Gilberto Ríos. Mire, a excepción de Edra Amado López, que no compartimos una visión política, solo quiero aclarar que es el único partido de los emergentes o de los que se van a inscribir que sí hemos visto que han dado haciendo un trabajo de recolección de firmas. Los otros yo no sé cómo se van a inscribir. Y sí comparto con Marvin que me parece que la ley debe ser muy rigurosa a la hora de la inscripción de estas nuevas expresiones políticas. No solamente por lo que hemos hablado de la corrupción de las credenciales, sino que también están siendo estimulados, están siendo creados para desgarrar fragmentos de votantes, ¿verdad?, de la oposición política, porque aparecen como una opción nueva, pero en realidad están proclamados dentro de una estrategia a nuestro criterio del Partido Nacional. Por un lado. Por otro, la verdad es que los acontecimientos tanto del sur de Nueva York como los acontecimientos sociales en el país podrían hacer caer este gobierno, nos parece a nosotros, ¿verdad? Y ayer salió una noticia impactante, que es la del primo que no es primo, ¿verdad? Que, como decían en las redes sociales, de los creadores del presidente que no es presidente, de la ministra que no es ministra, de la casa que no es con pistos robados, sino por la venta de Avon, y de a nosotros no nos crearon así, nos llega el primo que no es primo, ¿verdad? A pesar de que la Fiscalía de Nueva York, del Tribunal del Sur de Nueva York, ha señalado a este narcotraficante como primo, así lo dice la denuncia, como primo de Tony Hernández. Y además los medios de comunicación titularon diciendo primo de Tony, como si no fuera entonces primo del presidente de la República. Y todos esos acontecimientos que en octubre van a tener una resolución por la condena que se le va a dar a Tony Hernández, todos esos elementos, más la lucha ambiental, más la inconformidad general, pueden generar que este gobierno caiga y que se adelanten, por tanto, elecciones. Entonces la ciudadanía debe estar más allá del debate de la nueva ley electoral, debe estar más apegada al debate político y social del país, que nos parece a nosotros que va a estar bastante acelerado en el último trimestre de este año y por supuesto en el primer semestre del año que viene. Y todos esos elementos pues van a coadyuvar a un clima político no necesariamente favorable. Por eso hay que participar, por eso hay que estar atento de lo que pasa en el país y por supuesto demandar que estos nuevos entes que se han creado para regular el proceso den lo mejor de sí. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a don Gilberto Ríos, al doctor Augusto Aguilar y al abogado Marvin Ponce, que han estado esta mañana con nosotros. A ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a seguir con Canal 2. Buenos días.